la enseñanza que nos dio Denison, de que reconozcamos qué cosas hemos perdido, porque el primer paso para poder recuperar es reconocer o entender qué cosas hemos perdido, ¿verdad? Y vamos a hablar bajo esta temática. Pídeme lo que quieras, porque creo y el Señor me ha confirmado que al final lo que Él quiere que comprendamos es que Él tiene mucho para darnos y que Él no se fija en nada que nosotros hayamos hecho para que creemos nosotros nos ha llevado a perder, sino que Él es abundante para bendecir y Él tiene mucho para darnos. Y sí les voy a pedir que en el desarrollo del mensaje lo hagamos juntos, y yo sé que tienen mucho de Dios porque Él está haciendo la obra. Entonces hagamos juntos esta charla, este análisis de la palabra. Intervengan cuando quieran. Vamos a ver varios personajes, y con cada uno de ellos, si tienen algo que decir, si el Señor sienten algo, si tienen un testimonio, entreguémoslo. Somos los de casa, ¿verdad? Los que estamos hoy. Entonces, pídeme lo que quieras, está en Primera de Reyes 3:5, lo pueden leer después si quieren, ¿verdad? Entonces vamos a ver la vida de diferentes hombres de la Biblia que en algún momento perdieron, pero después el Señor les ayudó a recuperar, ¿verdad? Y el primero de ellos es Sansón. Ya todos sabemos que Sansón pues fue elegido por Dios desde antes de nacer para una cosa preciosa que es ser consagrado. Consagrado es estar apartado, y antes esto se conocía como un nazareo del Señor. Dios visitó a sus padres y les dijo que Sansón iba a ser grande y que Sansón iba a ser diferente a todos los hombres. Y la razón o el motivo de eso es que Sansón iba a ser un hombre consagrado a Dios. Que la consagración es dentro. Nosotros cuando decidimos apartarnos del Señor, con una determinación en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y esta se expresa en el exterior, y eso pasaba con Sansón. Él estaba consagrado y era nazareo, y no pasaba navaja sobre su cabeza, y su cabello era largo. Y la diferencia de Sansón entre los demás es que Sansón era un hombre fuerte. Ya tuvimos también una enseñanza de la fortaleza y lo fuertes que somos, ¿verdad? Pero Sansón se fijó en una mujer, como ustedes ya saben, y esta lo llevó, pues, lo hostigó mucho, hasta que Sansón reveló qué era lo que tenía él de diferente. Es decir, él descubrió su consagración tan valiosa, a modo que la perdió. Entonces viene en Jueces 16, dice que a esta mujer que había planificado dañar a Sansón, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces esta mujer viene y cuenta a todos los malos, ustedes ya saben, le cuenta a los malos, los que planearon hacerle el daño, y entonces viene ella y cortan su cabeza, ¿verdad? Y entonces en eso viene ella y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti, en el versículo 20. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré, como las otras me escaparé. Pero como nos decía Denison en la enseñanza anterior, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron manos, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, ¿verdad? Pero en esto Sansón se da cuenta que ha perdido la consagración, que ha perdido lo que le hacía diferente, que se apartó del Señor. Y dice en el versículo 28 que él clamó a Jehová y le pidió que se acordara de él. Dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí,
y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Entonces dice que Sansón se puso entre las dos columnas y pues cayó la casa y murió la gente. Y en el versículo 30 dice que Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. Y aquí vemos un Sansón que después de haber clamado, tenía fuerza nuevamente, porque reconoció que perdió, tomó una acción que fue clamar. Entonces el Señor le respondió y se inclinó con toda su fuerza y se cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató al morir. Los que mató al morir fueron más de los que había matado durante toda su vida. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Una, que reconozcamos, y Denison ya nos dejó la tarea, ¿verdad? De identificar qué cosas hemos perdido. Y la segunda es tomar una acción. Lo demás Dios lo hace, porque Dios es abundante para bendecir, ¿verdad? Vamos a continuar hablando de Zacarías. No sé si alguien me ayuda con la historia resumida de Zacarías. No leer, sino que, no leer el versículo, sino que la historia. Resumen de Zacarías, quién era, Okay. y lo más importante. Bueno, básicamente Zacarías era un sacerdote que tenía una promesa, pero cuando recibió la promesa o la escuchó, pues no la creyó, dudó un poco de esta promesa. Y la promesa pues consistía en que iba a tener un hijo, y el Señor, Dios hasta le indicó, le dijo cómo se había de llamar o cómo se iba a llamar. Y a raíz de que él dudó, que no creyó a la promesa o a lo que Dios le estaba diciendo, él quedó mudo. Entonces, básicamente eso. Ya después, al salir del lugar santísimo, cuando él queda mudo, no podía decir el nombre de su hijo, que el cual iba a tener, y lo tuvo, recuerdo, hay un pasaje en el que dice que lo tuvo que escribir para que los demás supieran cuál era el nombre que iba a tener su hijo. Él no podía decirlo. Entonces, básicamente eso. Exacto. Sí, eso es Zacarías, un hombre de Dios, un sacerdote, que dice aquí en el versículo 13, me llama la atención que dice, tu oración ha sido oída. Entonces, que me llamaba mucho la atención de cómo la incredulidad nos puede llevar a perder aún cosas que estamos pidiéndole a Dios. Cosas que el Señor ya dijo que nos va a dar por respuesta a nuestra oración. Entonces el ángel se le apareció y le dice, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Y tu mujer dará a luz un hijo y se llamará su nombre Juan. Entonces le empieza a decir quién va a ser Juan, lo que va a hacer y cómo va a ser toda la situación con él, ¿verdad? Pero en el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Le dice que soy viejo, que su mujer es vieja, y entonces el ángel Gabriel le dice, yo vengo de Dios, pero no has creído. Entonces, como no has creído, te va a tocar perder el habla y vas a ver hasta que veas cumplida mis palabras o la promesa de Dios. Entonces, y así pasó Zacarías, como decía Efraín, sin habla, hasta el momento del alumbramiento. Y entonces pasa algo importante aquí, que cuando nace, él pide una tablilla porque le preguntaron cómo se iba a llamar y él le dice, su nombre va a ser Juan. La cuestión es que el Señor nos ha llamado a nosotros a creerle porque Él es y porque Él habla y no de vista. Creer porque vemos ya no es para nosotros, ya no es para los que somos hijos. Creer porque vemos ya no es para los que estamos como nosotros en el servicio y que el Señor ya ha tenido un trato con nosotros. Él espera que lo creamos porque Él lo ha dicho y porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Juan, al tomar esta acción de obedecer y poner por nombre
el que Dios había elegido, es decir, al decidir depositar, porque sabemos que el nombre es una señal de quién va a ser. Entonces, al decidir creer y depositar en su hijo lo que el Señor ya había prometido, dice que su boca fue abierta, su lengua se soltó y él comenzó a hablar. Entonces, acá tenemos un personaje que la incredulidad le llevó a perder el habla, pero después del proceso comprendió, obedeció a Dios y le creyó a Dios. Entonces lo que recuperó fue su habla, ¿verdad? De tercero vamos a ver a Mefiboset. No sé si alguien me ayuda. Patty, Denilson. Un resumen de quién era él y qué pasó con él. Ok, Mefiboset era el hijo de, ya no me acuerdo si era de Saúl o de Jonathan, de Saúl. Entonces, era de Jonathan. Ok, entonces él, como habían dicho que mataran a todos los de la casa de Saúl, entonces la criada cuando él era un bebé, ella lo llevó, pero ella se cayó. Entonces cuando ella se cayó, él tuvo un accidente, entonces por eso él no, era una persona, quedó después lisiado. Eso le provocó que él no caminara normalmente y se ocultaron para que a él, a pesar que era un príncipe, a él lo ocultaron por muchos años para que no los mataran, pues porque habían dicho de que a todos los de la casa real los iban a matar. Entonces la criada lo llevó, o sea, para protegerlo. Entonces eso fue lo que sucedió, que ella se cayó y el niño también, entonces provocó que él quedara lisiado, que no pudiera caminar. Gracias, Pati. Sí. Ese fue Mefiboset, ¿verdad? Uno que meditaba yo era de linaje real y que si Saúl hubiese seguido en su puesto fungiendo como rey, él habría heredado muchas cosas y su posición en el reino se hubiese mantenido. Era alguien que por herencia le tocaba pertenecer al lugar, ¿verdad? A tener un lugar en el reino y poseer muchas cosas. Pero Mefiboset tenía una mala herencia. Su ancestro hizo algo que ocasionó que el Señor se apartara de él y lo quitara, ¿verdad? Y entonces es donde es colocado David. Pero porque el Señor ya tenía planes con él y porque la bendición le tocaba, porque así es Dios, nos escoge para bendecirnos. Viene el rey y se acuerda de un pacto que hizo a Jonatán. Entonces pregunta que si hay alguno de la casa de Saúl en quien él a quien pueda bendecir y darle, ¿verdad? Y hacer cumplir o honrar el pacto. Entonces le dicen que está Mefiboset. Entonces dice en 2 de Samuel 9, en el versículo 6, y vino el rey a Mefiboset, quien era hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y se postró sobre su rostro. Vino él e hizo reverencia. Dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Entonces vemos uno que a pesar de su condición, y lo pueden leer ahí en 2 de Samuel 9, se consideraba no digno de estar ante el rey, no digno ni siquiera, creo yo, de vivir por el lugar donde él habitaba, por la condición que tenía, quizá por la herencia que él tenía. A pesar de todo eso, él se presentó al llamado y le dijo, aquí estoy. Entonces dice en el versículo 7 que le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces acá tenemos un personaje que él no hizo como Sansón, por ejemplo, no hizo, sino que tenía una herencia. Que lo llevó a perder sus tierras y su lugar en la mesa.
y podemos entender, ¿verdad?, que esto es su lugar en el reino. Pero la acción que Mefiboset tomó fue atender al llamado. Si él no hubiese atendido al llamado por considerarse no digno o porque vio su condición o porque hubiese sentido quizá que a él no le tocaba, que no era con él esa situación o que lo buscaban para matarlo, pudo haber sido el temor que lo detuviese. Pero nada de eso le importó, sino que él atendió al llamado y por esta acción es que se le devolvió todo lo que le pertenecía, ¿verdad? Ok. Y ahora vamos a continuar con el hijo pródigo. Que alguien ayúdeme con la historia del hijo pródigo. Angie, Nara, Basti, cualquiera. Andrés. Amén. Bueno, la historia del hijo pródigo, pues un hombre, ¿verdad? Podemos decir que era, tenía pues bastantes propiedades, tenía dos hijos, ¿verdad? Y uno de ellos, ¿verdad? El menor, le dice a su padre que le dé pues la parte que le corresponde a él de su herencia, ¿verdad? De sus bienes. Y pues el padre se los decide dar y él pues, este menor se va de la casa, ¿verdad? Se aleja de su padre y empieza a gastarse todo el dinero, ¿verdad? Y llega el momento en el que el dinero pues ya se acaba y empieza él a vivir una vida de miseria, ¿verdad? Comiendo y apacentando con los cerdos, ¿verdad? Entonces, estando él en esa situación, ¿verdad? En esa condición, se recuerda que los siervos, ¿verdad? Que trabajaban en la casa de su padre, pues aún comían bastante bien, ¿verdad? Y él pues comiendo de lo que le daban a los cerdos, ¿verdad? Entonces él decide pues levantarse y regresar a la casa de su padre, ¿verdad? Y su padre pues a lo lejos lo logra divisar y le dice a sus siervos, ¿verdad? Que saquen, ¿verdad? Vestidos, anillos, ¿verdad? Que preparen un cordero, si no me mal recuerdo, ¿verdad? Para preparar la bienvenida para su hijo que ha regresado, ¿verdad? Pues el hijo mayor pues se molesta, ¿verdad? De que haya recibido con tanta pompa, ¿verdad? A este hijo que se malgastó todo el dinero, ¿verdad? Que lo desperdició, ¿verdad? Reclamándole que él nunca le había pedido ni un corderito, ¿va? Para poder disfrutarlo con sus amigos, ¿verdad? Pero más que todo representa la historia de que el padre pues se alegra de recibir a aquellos que regresan a él. Amén, gracias. Sí, este es un muchacho que decide, así como nos decía Andrés, irse de casa, de querer experimentar el mundo y ya no querer estar bajo el cuidado, ya no querer estar quizá bajo las reglas o bajo las normas de comportamiento que en la casa del padre estaban, con las responsabilidades quizás que implica estar en la casa del padre. Entonces él viene y le dice, dame lo mío y yo me voy. Y entonces dice en Lucas 15:13 que no muchos días después lo juntó todo y este muchacho se fue. Y se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero como nos decía Andrés, él reconoce que no está bien, que estaba mejor antes. Entonces viene y reconoce que perdió algo bueno, perdió estabilidad, perdió familia, perdió alimento, perdió hogar y toma la acción de levantarse. Dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y entonces lo que ya nos dijo Andrés, que el padre lo recibió, ¿verdad? Y le saca vestido, anillo, calzado, y pues este es otro tema, ya sabemos nosotros que el anillo es autoridad y pues el calzado y el vestido, ese es otro tema. Pero lo que yo quiero que saquemos de esto es que el papá pues lo recibe, hace la fiesta. En el versículo 24 dice, porque mi hijo era muerto
y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Entonces tenemos un muchacho que por voluntad decide irse a experimentar el mundo, decide dejar la casa del padre, pero en medio de eso se da cuenta de su condición y toma la acción de levantarse. Se levantó para volver y no le importó qué había hecho ni cuál era su condición, y él se fue con expectativas bien bajas comparado con lo que el padre tenía preparado para él. Pero así es Dios, ¿verdad? Siempre, siempre nos va a sorprender, siempre va a tener mayores cosas de las que esperamos. Y entonces, al tomar esta acción de levantarse, viene y recupera la condición de hijo. Y una vez recuperada la condición de hijo, comienza el Señor a vestirlo, a ponerle anillas de calzado y a hacer fiesta en regocijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de él? Que se fue. Se fue como nosotros, como yo me fui, como no sé si alguno de ustedes se fue en algún momento, pero tomamos la acción de levantarnos y volver. Y hay áreas en nuestra vida que quizá en este momento pueden estar separadas de la casa, separadas de la voluntad. Podemos tener áreas de nuestra vida que todavía están vagando, pero lo que el Señor quiere es que nos levantemos y tomemos la acción y volvamos a casa, sin importar qué es, ¿verdad? Porque Él no lo ve así. Él siempre nos va a sorprender. Y siempre, aunque nuestras expectativas sean bajas como las del hijo pródigo, Él siempre tiene bendición abundante para darnos. Y Él nos recibe con condición de hijos, no como siervos. Y entonces este es el mensaje. Falta Job, usted. ¿Quiere decir algo? Ajá, nada, es que yo no los veo, yo estoy con la presentación. Vos pega un grito, amiga. Yo por no Dale. quitarte la palabra, fíjate que una de las cosas que me llama la atención de esa historia, muy linda, por cierto, y yo creo que en la vida de muchos nos representa bastante. Una de las cosas que quería aportar es que así pasa con nosotros, porque yo me identifico con el hermano mayor, que se queda en casa, lo tiene todo, pero no se da cuenta que todo lo que hay ahí es de él, sino que se mueve la envidia de ver de que el hermano regresa y que se gastó todo, y cómo es posible que lo reciban con todas los honores posibles, sabiendo que él hizo lo que hizo. Y nos cuesta de entender eso, porque así pasa en la iglesia. Cuando alguien se va y regresa, muchos se alegran, y regresa y hasta privilegio y todo le dan. Y uno dice, ¿cómo es posible que esta creación de regrese y lo traten como que, y nos pasa mucho, a mí me ha pasado, y nos cuesta entender hasta que somos nosotros ese hijo pródigo, que nos vamos nosotros, y lo único que queremos que cuando regresamos nos reciban con amor. Y muchos no logran entender eso hasta que les toca ser ese hijo pródigo. Por lo menos yo no lo lograba entender. Yo decía, Dios mío, perdóname que yo lo voy a pensar. Pero cuando ya me tocó ser a mí y que ya me recibieron a mí, y yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo tal vez con gestos o palabras hirientes recibía a aquella persona que se había ido? Y un llamado a eso, de que no nos movamos en envidia, sino en amor, porque no sabemos si mañana nosotros vamos a ser ese hijo pródigo, porque tenemos que estar siempre creyendo de que el Señor nos sostiene, porque no somos exentos de fallar. Y eso más que todo, porque la historia es muy bonita y yo siempre me he enfocado en eso del hermano mayor, y de que a nosotros también tenemos que entender de que estamos en casa y que la verdad todo lo que está en casa es de nosotros también, y que no lo disfrutamos por tener envidia. Sí, fíjate que con Efraín en la mañana hablamos respecto a eso, y le decía yo, escucha, como el hijo mayor no se daba cuenta que todo era de él.
y él, su recompensa por honrar al Padre, por estar con él, era más grande de lo que le estaban dando al hermano y no lo notaba, porque tener un pensamiento incorrecto nos nubla la vida. Nos enfocamos en los demás y no en lo de nosotros. En lo que yo tengo en la iglesia, el privilegio que yo tengo, no lo estoy disfrutando por ver a mi hermano, a lo que se le está dando a él, y no a lo que yo estoy haciendo dentro de la iglesia y de la recompensa que el Señor me da por lo que yo estoy haciendo. Y no me estoy dando cuenta por estarme fijando en otro. Y esa es la falla de muchos de nosotros. Sí, qué bueno que lo tocas, Nara, porque en este momento, como les decía al principio, nosotros somos el cuerpo de servicio de la iglesia y somos los llamados a ser hermanos mayores, pero tratemos que el Señor nos ayude a siempre tener la actitud correcta con respecto a nuestros hermanos más pequeños y los que quizá tengan fallas diferentes a las nuestras, porque a veces se nos olvida que nosotros fallamos. Lo que pasa es que muchas veces nuestras fallas o pecados no se notan. Y entonces nos encargamos solo de señalar y maltratar a aquel cuyo pecado sí se notó, o sí se vio, o sí se descubrió. Pero nosotros fallamos todos los días. Entonces tengamos siempre la humildad y el amor, más que todo el amor, para siempre abrazar, siempre recoger y curar, ¿verdad? Sí, Y Andrés nos dice, sí, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es lo que Nara nos comentaba. Y un llamado a eso del amor más que todo, porque imagínense cómo recibir a aquel joven que se ha ido de la iglesia, ¿por qué no tener ese mismo gozo de saber que él regresó, que el Señor vino con misericordia y lo recibió? Y no terminar de hundir a aquel joven que regresa, porque imagínense, alguien que se ha ido, ¿qué es lo que quiere? O sea, lo que menos quiere son críticas, que lo juzguen, que lo señalen, que lo terminamos de hundir en aquel hoyo que él mismo se metió, sino que nosotros podamos recibirlo con aquel amor porque es lo que él espera o es lo que necesita. Sí. Porque como les digo, tal vez él le tocó ser ese hijo pródigo, pero yo no sé mañana si a mí me va a tocar ser esa hija pródiga. Sí. Sí, es como estaba pensando ahorita, una vez tuve una plática donde alguien me decía, yo digo que por ejemplo, si llega el momento pues en que viene el Señor, pues el día, y quizás, digamos, fue el último momento, o quizás, digamos, alguien que va a morir, pues, y quizás en los últimos instantes o el último día de su vida, los últimos momentos de su vida, decide reconciliarse con el Señor, y la persona con la que hablaba, ella me decía, yo no sé, dice, pero es que no, como quien dice, como dudando de si Dios perdonaba pues a alguien que en el último momento de su vida aceptara o se reconciliara con el Señor. Pero es que es algo que si lo pensamos de manera natural, si lo pensamos con el amor que nosotros tal vez comprendemos o tenemos, podemos, bueno, uno va a decir, sí, es bien difícil que lo perdone, pero es que justo por eso no es el amor de nosotros, o sea, es el amor de Dios, es la gracia de Dios. Por eso es que no la entendemos, porque es la gracia, es el favor inmerecido que nosotros podemos decir, no, esta persona no tiene perdón, pero es que no, o sea, porque es nuestro entendimiento, pues, o nuestro conocimiento natural, porque no tenemos ese amor en realidad, o sea, el alcance del amor de Dios, el amor que Dios tiene, la gracia que nos la da a nosotros y la tiene para todo el mundo sin importar, porque nosotros podemos decir, no, pero es que lo que otra persona ha hecho es demasiado malo o se ha
o quizás ha tenido muchas oportunidades y no ha venido a la iglesia, pero o sea, Dios no es así. Nosotros tenemos que pedirle pues esa revelación a Dios y que nos ayude a amar así como Él ama y a expresar ese amor por nuestros hermanos y las personas que llegan o que inclusive en los últimos momentos de su vida, pues ayudarles entonces a aceptar y si tenemos alguna oportunidad alguna vez, ayudarles a hacer una oración de confesión y que acepten y pues que entren en la salvación, así como en la parábola de que a todos se les pagó por igual, a todos los trabajadores, a los que se unieron en la última hora y a los que se unieron al comienzo del día. Entonces, al final todos tenemos, pues, o todos, el propósito de Dios es que todos nos salvemos. Entonces, sí. Amén. Así es. Bueno, y vamos a finalizar con Job. Denison, ayúdanos con Job. Resumen, chiquitito. Joder, Denis. La historia sería, ¿verdad? Apagado. ¿Se escucha? Sí. Ok. ¿Pero querés la historia o te leo el versículo? No, la historia, pero chiquita, resumida. ¿Quién era Job? ¿Qué le pasó? ¿Y cuál fue su fin? ¿Qué pasa ahí? Me estás diciendo como ahí, no, broma. Es que te las estabas cobrando, ¿va? Te las estabas cobrando y ahora. Está bueno. ¿Cómo vas a creer mucho? Bueno, Job, fue bueno, realmente dice ya me estoy tardando, mira. Dice la Biblia que, bueno, no dice la Biblia, dicen los historiadores que Job es el libro más antiguo y que, y pues su procedencia es bien extraña, ¿va? Como que no tiene un hilo, ¿va? De decir, era hijo de tal y nieto de tal, pero en lo que concierne a lo que dice la palabra, lo que conocemos, es que fue un hombre íntegro, recto, de muy buen proceder, que dice la Biblia, pero que un día el enemigo se le fue permitido de parte del Señor poder tocar las posesiones que él tenía. Sin embargo, no lo podía tocar a él y pues el enemigo hizo o le quitó más bien todo lo que Job tenía. Y pues al final de la historia, como solamente era una prueba, un tiempo de transición, pues el Señor le devolvió a Job eh, todo lo que el enemigo le había de alguna manera quitado temporalmente y lo gratificó con más abundancia de la que él tenía. Amén. Gracias, Denilson. Sí, ¿verdad? Ya todos conocemos a Job. Y yo pensaba, pucha, ¿y qué hizo de malo Job? ¿Por qué perdió? Si la Biblia dice que fue lo contrario, ¿verdad? Que estaba haciendo todo bien. Pero nada diferente que el versículo que dice que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, así va a ser probada nuestra fe, que es más preciada para Dios que el oro. Y quizá esto fue lo que pasó con Job. Discúlpenme si me fui muy imaginativa, pero quizá esto pasó con él. Era un proceso de prueba y de pasar por el desierto y el proceso para luego obtener algo mayor. Entonces, sí, Job era un hombre íntegro que
tan íntegro que el enemigo se fijó en él, tan recto que el enemigo se tomó la tarea de acusar a Job delante de Dios. Y gracias damos a Dios y gloria al Señor, que dice la Biblia que el acusador ya no es más delante del Padre, señalándonos a nosotros, ¿verdad? Pero Job viene y pierde todo. Pero dice la Biblia que en medio de todo ese proceso, él es aprobado y pasa con honores, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia en el versículo 10 que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Entonces, este personaje lo que hizo para recuperar fue bendecir en medio del proceso, orar por el favor de Dios para con otros, aunque en medio de su proceso él haya sentido que el favor de Dios ya no estaba con él, que se extendiera la misericordia de Dios hacia ellos y la bendición hacia sus amigos, aunque quizás no lo estaba viendo, ¿verdad? Y entonces dice que cuando oró, vino el Señor y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces continúa relatando todo lo que sucedió después. Entonces acá tenemos un personaje que hizo tan bien las cosas que fue encontrado digno delante de Dios de tener la estatura de hacer ya el examen, de hacer la prueba de su fe y de quién era él. Y pues su acción tomada fue orar y aprobar. Y luego de esto, qué hermoso que Dios le devuelve, y no le devuelve solo lo que tenía, sino que le devuelve el doble. Una expresión, ¿verdad?, de lo que les decía yo al principio, de que el Señor es abundante para bendecirnos, de que Él tiene preparadas las cenas de los cielos con provisión para nosotros inagotable y abundante y rica, y para que la tomemos solamente, ¿verdad? Y entonces, este es el último del que vamos a hablar, es lo que el propósito o lo que quiero yo que saquemos de esto, que no importa qué perdimos o qué hicimos, o si no hicimos como Mefiboset para perder, sino que entendamos que el Señor es abundante para bendecir, que el Señor nos va a devolver todo lo que seamos capaces de creer que Él nos puede dar, y todavía mucho más, así como Job, todavía mucho más. Si nos toca como Mefiboset tener una herencia, eso no importa para Dios, porque si Él ya dijo que nos va a bendecir, así como ponía en mi corazón al principio, de cierto nos va a bendecir, de cierto te bendeciré. Y nada, tomemos las acciones necesarias para que nada de lo que el Señor ha dicho que nos va a dar se quede guardado en los cielos, sino que venga y lo disfrutemos aquí en la tierra. Entonces aquí al final, a manera de resumen, quiero que llenemos este cuadro juntos. Y con esto pues tengamos como, escribamos y ya saquemos un resumencito de lo que hemos visto para que terminemos de comprender, ¿verdad? Entonces,